Nueva York está llena de gente loca. Siempre ha sido así y sigue siéndolo hoy en día. Pero entre los cientos de lunáticos que hay, hubo uno que merece especial atención. Apareció en las calles de la Gran Manzana a principios de la década de 1970. Sin afeitarse, sucio, vestido con una bata, caminaba por las aceras de Manhattan murmurando incoherencias para sí mismo. Si se lo cruzaban, lo más probable es que la gente simplemente pasara de largo, sin siquiera imaginar quién era realmente este hombre llamado Vincent Gigante. Sin embargo, este loco era en realidad uno de los jefes mafiosos más poderosos de su generación, que durante casi 30 años logró fingir estar loco y evitar la cárcel en una época en la que el Estado arremetió con todas sus fuerzas contra la Cosa Nostra. Mientras todos a su alrededor recibían sentencias de prisión, él engañaba a un psiquiatra tras otro y permanecía en libertad para poder dirigir la familia mafiosa más poderosa, que controlaba la mayor parte de la construcción de Nueva York, sus puertos y la vida criminal en las calles. Mientras todos los periódicos escribían sobre John Gotti y todos los canales de televisión hablaban de él, el verdadero poder en la mafia estadounidense era precisamente Gigante. Y si le interesa escuchar la historia del jefe mafioso que mejor que nadie supo permanecer en la sombra sin perder su poder, entonces le presentamos a Vincent Chin Gigante, al otro lado de la ley. Vincent Gigante nació en Nueva York en marzo de 1928. Sus padres le pusieron ese nombre en honor a otro de sus hijos, fallecido en un accidente 3 años antes. El padre de Gigante, Salvatore, era joyero de profesión y proporcionaba la mayor parte de las necesidades materiales de la familia, compuesta por 2 adultos y 5 hijos. Su madre, Yolanda, ayudaba en lo que podía. Trabajaba en una fábrica de ropa y se ocupaba de la crianza de los niños. La familia Gigante, que llegó a Estados Unidos a principios de la década de 1920, no llevaba una vida lujosa, pero tampoco se los podría considerar extremadamente pobres. La infancia de Vincent y el resto de su vida transcurrió en un barrio llamado Greenwich Village, en el Bajo Manhattan de Nueva York. Allí recibió su apodo Chin, que se traduce como mentón. Su madre lo llamaba cariñosamente Quinzino, que significa pequeño Vincenzo, ya que así sonaba el nombre de Vincent en italiano. Los chicos de la calle acortaron Quinzino a Chin. En su mayoría, la infancia de Vincent transcurrió, por así decirlo, sin incidentes especiales. Tenía padres cariñosos que le daban cuidado y un techo. Tenía 4 hermanos con los que se llevaba muy bien. Incluso completó la educación primaria y luego ingresó en la escuela secundaria, donde jugaba en el equipo local de fútbol americano. Su inclinación por la delincuencia comenzó a manifestarse cuando tenía cerca de 16 años. Todo empezó con los juegos de azar. Según recordaba su hermano menor Luis, que más tarde se convertiría en sacerdote, Chin comenzó a pasar mucho tiempo jugando a los dados en locales ilegales. En muy poco tiempo pasó de jugar a administrar uno de esos pequeños locales. Naturalmente, el local no era suyo y su función era de administrador y guardia. Poco después, en 1945, Gigante fue arrestado por primera vez y hasta los 25 años sumó un total de 7 arrestos. En esa ocasión fue acusado de robo, pero logró evitar la cárcel. Un cambio tan drástico en tan solo un par de años, de adolescente común a joven delincuente, se debió muy probablemente a las nuevas amistades que hizo en el gimnasio de boxeo de Stillman. Recientemente hablé en un video sobre hasta qué punto el boxeo de aquella época estaba controlado por la mafia. Vincent no fue una excepción en este sentido. Su manager era Thomas Evoli, apodado Tommy Ryan, un hombre cercano a Vito Genovese, que más tarde se convirtió en jefe de esa familia.
Gigante debutó como profesional en 1944, pero como aún era menor de edad, usó el certificado de nacimiento de su hermano fallecido, en cuyo honor le habían puesto el nombre a Vincent. La carrera boxística de Chin no puede calificarse ni de exitosa ni de fracasada. En total disputó 25 combates, obtuvo 21 victorias, 2 de ellas por nocaut, y perdió 4 veces, una de ellas por nocaut. Nunca fue campeón de ninguna división. Vincent dejó de pelear en 1947 y, al parecer, a partir de ese momento se sumergió de lleno en el mundo del crimen. Ese mismo año fue arrestado por robo y luego por incendiar un automóvil. Se liberó de la cárcel con una sentencia condicional, pero en 1950 finalmente recibió su primera condena. Sin embargo, fue una condena menor, 60 días de servicio comunitario por participar en la organización de juegos de azar ilegales. Más tarde lo arrestaron algunas veces más por juego o por robo, pero no pudieron probar nada. A mediados de la década de 1950, desapareció por completo del radar de la policía. Esto se debió a que, en esa época, el joven Gigante llamó la atención de Vito Genovese, entonces capitán de la mafia, quien lo contrató como chofer y guardaespaldas. Pudo haber conocido a Genovese a través de Evoli, que era su manager durante su carrera como boxeador, o, según el FBI, a través de Frank Alphonse Thierry, que más tarde también ocupó un alto cargo en la jerarquía de la familia mafiosa. La oficina afirmaba que Vincent era amigo de Thierry y que Frank tenía intereses comerciales comunes con Genovese. Chin se vinculó con Genovese justo en el momento en el que el conflicto de Vito con un jefe de la familia mafiosa llamado Frank Costello estaba a punto de estallar. Conté esto con detalle en los videos sobre Costello y Genovese. En resumen, en la década de 1930, Vito era el segundo al mando de la familia después del entonces jefe Charles Luciano. Pero a finales de esa década tuvo que huir a Italia para evitar ser acusado de un delito. Cuando regresó, Luciano ya estaba en la cárcel y Costello dirigía la familia. A Vito no le gustaba esta situación y empezó a buscar la manera de destituir a Frank. Poco a poco todo se redujo a que Genovese simplemente había decidido matar a Costello. Para este trabajo eligió a su chofer, Vincent Gigante. En mayo de 1957, Chin esperó a Costello en el vestíbulo de su casa y con las palabras «Esto es para ti, Frank», apretó el gatillo del arma. Parecía que la bala le había dado directamente en la cabeza y Costello cayó muerto, por lo que Vincent abandonó inmediatamente el edificio y se marchó en el coche que lo esperaba. En realidad, la bala solo le rozó el cráneo y Costello sobrevivió. Tras el atentado, aceptó voluntariamente dejar el cargo de jefe y retirarse del negocio. Frank no dijo que Gigante le había disparado. Aunque las autoridades estaban casi 100% seguras de que el tirador había sido Vincent, cuando éste se entregó después de un par de meses prófugo, no pudieron hacer nada, ya que Costello afirmaba que definitivamente no había sido Gigante y que, en realidad, no había visto a nadie. El juicio posterior, en el que las autoridades aún intentaron incriminarlo, también terminó con una sentencia absolutoria, ya que, sin el testimonio de la víctima, el caso era muy débil. En el momento del atentado contra Costello, Vincent probablemente ya formaba parte de la mafia, ya que casi todos los autores lo identifican como soldado en ese periodo. Y aunque no fuera así, lamentablemente no he encontrado datos precisos al respecto y tenemos que determinarlo por indicios. Los hechos obviamente cambiaron poco después del ascenso de Genovese, porque Chin estaba demasiado cerca del jefe de la familia y de sus colaboradores más confiables. Vito, por su parte, después de que Costello se retirara, ocupó primero su lugar como jefe y luego fue uno de los participantes en la conspiración para eliminar al jefe de otra familia, Albert Anastasia,
y, además, presionar para que Carlo Gambino ocupara su lugar, lo que permitió a Genovese convertirse en uno de los jefes más poderosos de la mafia estadounidense. Pueden ver más detalles al respecto en mi video sobre Albert Anastasia o Joe Bonanno. Por un lado, el patrocinio de una persona así en la mafia fue para Gigante como maná caído del cielo, como ganar la lotería. Pero por otro lado, este nuevo poder atrajo la atención de las autoridades, que comenzaron a vigilar de cerca a Vito y a buscar cualquier oportunidad para enviarlo a la cárcel. Chin, que seguía trabajando para Genovese como chofer y guardaespaldas, podía fácilmente cargar con la culpa de la organización, por así decirlo, y eso fue exactamente lo que sucedió. Las autoridades creían que Vito, aprovechando sus contactos en Italia, había organizado una red de contrabando de heroína a Estados Unidos. Encontraron un testigo llamado Nelson Cantelops que podía confirmarlo. Y aunque el caso era muy turbio, como lo puedes ver en mi video sobre Genovese, Vito y más de 10 personas fueron condenadas a la cárcel. Entre ellos se encontraba Gigante, a quien Cantelops describió como un hombre cercano a Genovese que cumplía sus órdenes, entre las que a veces se incluía el trabajo de mensajero para entregar mercancías en otras ciudades. A Vincent le dieron 7 años. Salió después de 4 años, en 1964, por buena conducta, y desde entonces se volvió extremadamente opositor hacia cualquier manifestación relacionada con las drogas, ya fuera su consumo o su tráfico. Cuando se convirtió en jefe, prohibió a sus hombres, bajo pena de muerte, hacer negocios con sustancias ilegales. Aunque, para ser precisos, él continuó manteniendo la prohibición impuesta por el nuevo jefe de la familia tras el encarcelamiento de Genovese. En este video no vamos a entrar en quién lideraba a la familia en las calles durante este periodo, ya que, en cualquier caso, en la cúpula directiva todavía había personas leales a Gigante, que es lo único importante para la historia que nos ocupa hoy. ¿Quién exactamente ocupó el puesto de jefe después de Genovese? Si fue Eboli, Lombardo, tal vez Strollo o incluso Catena, no es lo importante hoy. Si lo desean, pueden escribir su opinión al respecto en los comentarios. Estaré encantado de leerlas. Ahora nos interesa más el hecho de que, en los siguientes 6 años, Chin primero ascendió en la jerarquía de la familia hasta convertirse en capitán y, segundo, comenzó a representar ese espectáculo de locura que le permitió engañar a las fuerzas del orden durante casi 30 años. Todo comenzó a finales de la década de 1960. Fue entonces cuando compró una casa en la ciudad de Old Tappan, en el condado de Bergen, Nueva Jersey. Allí, Gigante entabló amistad con el teniente Herbert Almers de la Fiscalía del Condado de Bergen, quien le presentó a Vincent al jefe de la policía local, Charles Shue, y para que la amistad fuera aún más fuerte, Chin enviaba de vez en cuando a Shue postales llenas de billetes de $100. Esto salió a la luz en 1970. Shue fue destituido de su cargo y Gigante se enfrentó a una pena de hasta 15 años de prisión por sobornar a un funcionario. En febrero, el caso llegó a los tribunales, donde Vincent pagó $25,000 de fianza para permanecer en libertad, y en abril, el abogado de Gigante informó al tribunal de que su cliente estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico. Así, un hombre completamente sano, como lo confirmaban sus informes médicos en la cárcel, donde cumplía condena por drogas, se volvió psicótico de repente. Las autoridades, por supuesto, no le creyeron, pero aún no sabían con quién se habían metido. Vincent visitó por primera vez una clínica psiquiátrica en abril de 1970. En ese momento, se quejaba de un deseo constante y prácticamente incontrolable de dormir. Ahí comenzó el tratamiento, pero no como todos los demás.
En su contrato con la clínica había una cláusula que le permitía interrumpir el tratamiento en cualquier momento por su propia voluntad y de forma unilateral. Y eso es lo que hizo inmediatamente después de que su abogado informara al tribunal de su hospitalización. Luego, en septiembre, para seguir manteniendo su historia, volvió al hospital, esta vez quejándose además de una sensación constante de ansiedad. Su madre y su esposa, ante las preguntas de los médicos sobre la manifestación de cualquier anomalía mental previa, comenzaron a inventarlas. Afirmaban que en su adolescencia le daba miedo la oscuridad, que tenía crisis de histeria constantes y que no concurría a la escuela por falta de ánimo. En el futuro, a esto se añadieron relatos sobre numerosas lesiones en la cabeza relacionadas con el boxeo y las peleas callejeras. Cada año aparecían en su historia clínica más y más hechos del pasado que podían confirmar el diagnóstico actual. Naturalmente, a las autoridades no le bastaba con que al gigante le hubieran puesto un diagnóstico cualquiera en una clínica cualquiera. Querían asegurarse de que realmente padecía esquizofrenia y enviaron a su propio médico a examinarlo. En el futuro, más de un psiquiatra examinó a Vincent y él logró engañarlos a todos. Esto recordaba el primer médico que lo examinó a pedido de las autoridades. El examen tuvo lugar en la casa de Gigante. Me recibió con una bata azul, sin afeitarse y con el cabello revuelto. Parecía que acababa de levantarse. Entonces comenzamos a conversar. Durante la charla, permaneció sentado en una silla con una expresión pasiva, incluso soñolienta. La mayor parte del tiempo permaneció en silencio. A veces respondía a mis preguntas como si fuera un eco. Por ejemplo, cuando le pregunté por los medicamentos, respondió con desgano: «Medicamentos, medicamentos». O cuando le pregunté si tenía miedo de algo, respondió: «Miedo, miedo». Todo lo que decía Gigante lo pronunciaba con voz llana, impasible y monótona. En un momento dado, durante el interrogatorio, se levantó y salió rápidamente de la habitación. A los pocos minutos regresó sin dar ninguna explicación y simplemente se volvió a sentar, manteniendo su presencia indiferente en la habitación. Al final, esta actuación dio sus frutos. Las autoridades se lo creyeron y dejaron el caso en suspenso. Además, Cheng actuó tan bien que sus abogados apenas pudieron disuadir al tribunal de obligarlo a someterse a terapia de electrochoque, recomendado por el psiquiatra que examinó al gigante a pedido de las autoridades. Así comenzaron casi 30 años de engaño a las fuerzas del orden, lo que, sin embargo, no impidió a Chin construir con éxito su carrera en el mundo mafioso. A principios de la década de 1980, era uno de los miembros más influyentes de la familia y uno de los principales candidatos a convertirse en su nuevo jefe. Como dije antes, después de la salida de Genovese del negocio, resulta difícil determinar quién era el jefe. Algunos investigadores siguen creyendo que en ese momento no había un jefe como tal, sino que las decisiones se tomaban en forma colectiva. Si creemos al ex mafioso Jimmy Fratianno, a mediados de la década de 1970, Gigante ya formaba parte del círculo de quienes tomaban las decisiones. En ese momento eran Alphonse Thierry, Phil Lombardo, Anthony Salerno y, por supuesto, Gigante. No vamos a analizar ahora quién era quién, ya que cada versión tiene varios argumentos a favor y en contra que no son relevantes para este video. Lo importante es que en 1981, Thierry murió y Lombardo se retiró por motivos de salud, lo que dejó la diarquía de Gigante y Salerno. La versión más difundida es que Lombardo, antes de irse, nombró a Gigante jefe, y Vincent, a su vez, hizo que todos consideraran a Salerno el verdadero jefe, actuando como titiritero, dando órdenes detrás del telón. Es difícil decir si esto es cierto o no,
porque estaban más o menos al mismo nivel jerárquico. Además, Salerno era casi 20 años mayor que Chin. Lo más probable es que entre 1981 y 1986, después de que Salerno fuera encarcelado, la familia continuara siendo dirigida por varias personas, concretamente Gigante y Salerno, y que solo después del encarcelamiento de Tony, Chin se convirtiera en un jefe pleno. Sin embargo, quiero señalar que esta es solo mi interpretación de los hechos y que siempre pueden escribir las suyas en los comentarios. A Gigante le iban bien las cosas en ese periodo, no solo en lo que respecta a la obtención de regalías jerárquicas, sino también en asuntos más terrenales y comprensibles, concretamente en lo que se refiere a ganar dinero. Por supuesto, tenía intereses en el juego ilegal, usura y algunos clubes y bares. Este tipo de ingresos era el pan de cada día para los mafiosos de aquellos años. Y Chin también se dedicaba a ellos. Pero ahora nos interesa algo más inusual y más grande, algo que nadie más estaba haciendo. Y eso era Gigante. Chin tenía una enorme influencia en la compañía y sello discográfico Roulette. En su momento, Louis Armstrong firmó con ellos y ahora esta empresa, que ha cambiado su nombre por Warner Music Group, es una de las líderes de la industria musical. Roulette Record, a la que en adelante llamaré Roulette, fue fundada a mediados de la década de 1950 por un grupo de entusiastas entre los que se encontraba Maurice Levy, quien acabó al frente de la empresa. Levy era, por así decirlo, un chico de la calle y conocía a muchos mafiosos, quienes a su vez lo conocían a él. Se rumoreaba incluso que Thomas Evoli le había dado dinero para abrir la empresa. No puedo afirmar si esto es cierto o no, pero lo que sí es un hecho es que la familia Genovese y Evoli en particular se involucraron en su negocio. Y con el tiempo, cuando los socios mayores se retiraron o fallecieron, fue precisamente Gigante quien se convirtió en el principal patrocinador de Levy. Levy era el socio ideal para los gángsters. Solo le importaban 3 cosas: encontrar buenos intérpretes, promocionarlos y dejarlos sin un centavo. Como recordaba el músico Tommy James, cuando logró deshacerse de Roulette, le habían robado unos $40 millones en regalías. Por supuesto, James no fue el único, y hay que decir que tuvo mucha suerte. Por lo general, los músicos que querían irse acababan como Jimmy Rogers, un famoso artista de los años 50, al que golpearon brutalmente tras intentar dejar el sello discográfico. Levy también tenía 40 tiendas minoristas de discos, conocida como Strawberries. Gigante también recibía su parte de allí. La otra fuente de ingresos para Chin y la familia Genovese provenía del control de los muelles y los sindicatos portuarios de Nueva York. El FBI estimaba que Vincent ganaba unos $2 millones al año solo para él. Este tipo de ingresos puede decirse que también le fueron heredados a Gigante, ya que el control de los muelles se había establecido mucho antes de que él se convirtiera en jefe. La familia Gambino controlaba Brooklyn y la familia Genovese Manhattan. El control se ejercía mediante la gestión de los sindicatos de estibadores. En el video sobre Louis Buchalter expliqué con detalle cómo funciona este tipo de esquema. Según recordaba una persona que trabajaba entonces en el puerto, los hombres de Gigante cobraban $25 por cada contenedor descargado. Como podrás imaginar, esa no era la única forma de ganar dinero allí. Sobornos por ascensos, robo y venta de diversos productos, extorsiones a los estibadores bajo diversos pretextos y así sucesivamente. Los gángsters solo tenían que usar su imaginación para obtener ingresos. La segunda forma interesante en que Chin y la familia Genovese ganaban dinero era el llamado Club del Cemento. Se trataba de una conspiración de 4 familias mafiosas de Nueva York para apoderarse de la industria de la construcción a través de los sindicatos. Más concretamente, conspiraron después de haberse apoderado ya de esos sindicatos. El verdadero objetivo era
maximizar sus ganancias. El control sobre los sindicatos permitía a la mafia detener casi cualquier obra de construcción en Nueva York mediante huelgas, por lo que sin ellos era imposible trabajar en esa industria en aquellos años. Esto es lo que recordaba al respecto el agente del FBI, Jules Bonavoltona, que trabajó en este caso. Para las obras de construcción en Nueva York por un valor superior a los $2 millones, solo se permitía participar en la licitación a 6 empresas que habían sido previamente seleccionadas por la mafia. A cambio del privilegio de participar en la licitación, estas empresas debían pagar a las familias Colombo, Gambino, Lucchese y Genovese el 2% por cada contrato. Otra operación en la que participó Chin relacionada con la construcción fue la llamada estafa de las ventanas. A finales de la década de 1970, el Departamento Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano de Nueva York puso en marcha un programa para reducir los costos de calefacción en viviendas públicas mediante la instalación de nuevas ventanas. Dio la casualidad de que 4 familias mafiosas controlaban todas las regiones para llevar a cabo este proyecto. Gambino y Colombo tenían empresas de fabricación de ventanas, mientras que Genovese y Lucchese dirigían los sindicatos de trabajadores necesarios para la instalación directa. Luego, mediante diversas artimañas como sobornos a funcionarios y el arreglo de licitaciones, en las que solo participaban empresas controladas por la mafia, lograron obtener contratos por 151 de los $191 millones asignados, y la mayor parte de los contratos que la mafia no pudo conseguir directamente, los monetizó indirectamente, aterrorizando a las empresas que debían instalar las ventanas. Les cobraban $2 por cada ventana instalada, y quien se negaba a pagar se quedaba sin ventanas. Matones no identificados las destrozaban, se encuentren donde se encuentren, desde los depósitos donde se guardaban hasta los edificios donde ya estaban instaladas. En general, eso es todo lo que se sabe de los ingresos especialmente cuantiosos de Gigante. Sin embargo, no solo tuvo éxito en hacer dinero. El período en el que fue jefe se caracterizó por un gran número de desertores que, posteriormente, hablaron con gusto tanto con las autoridades como con la prensa. Todos ellos afirmaban que Vincent era probablemente el jefe más influyente de esa generación. Lo describían como un tipo duro, pero inteligente. Esta imagen se fue formando claramente mucho antes de que se convirtiera en jefe. El mismo Maurice Levy recordaba que ya en la década de 1960, cuando le presentó a Thomas Evoli, este lo llamaba respetuosamente Señor Gigante, algo que Levy no solía oír de Evoli, pero por primera vez pudo observarse en todo su esplendor esa dureza, así como esa astucia de un zorro, cuando Gigante, junto con el resto de los jefes de la familia Genovese, provocó un golpe en la familia de Filadelfia. Los Genovese querían una parte del negocio de los juegos de azar en Atlantic City, que se legalizó allí en 1976, pero el jefe local, Angelo Bruno, se oponía de todas las formas posibles. Entonces, Alphonse Thierry aprovechó el desacuerdo entre Bruno y su consigliere, Antonio Caponigro, insinuándole a este último que la comisión no se opondría a la eliminación de Bruno. La comisión, por si alguien no lo sabe, era el órgano central de resolución de disputas de la mafia estadounidense. Caponigro cayó en la trampa y mató a Bruno. La familia Genovese aprovechó la situación y presentó el caso ante la comisión, de tal manera que Caponigro quedó como el único culpable. Vincent Gigante se ofreció para castigarlo y mostrar a todos lo que sucede cuando se mata a un jefe sin la aprobación de la comisión. Pueden buscar en Google cómo se llevó a cabo exactamente el asesinato. Es mejor no contarlo en YouTube y mucho menos mostrarlo.
Tras la eliminación de Caponigro, un hombre leal a Genovese se puso al frente de la familia de Filadelfia. Técnicamente, el líder genovese no infringió ninguna regla de la Cosa Nostra, sino que, de hecho, salió airoso de la situación como su defensor. Según recordaba Phil Leonetti, miembro de la familia de Filadelfia que acabó convirtiéndose en testigo del gobierno, a Caponigro le dijeron que necesitaba resolver el asunto con Bruno. Y cuando el asunto se resolvió, Thierry empezó a decir que se refería a sentarse y hablar, y no a todo esto. Más adelante, cuando Chin se convirtió en el jefe de la familia, actuó con la misma astucia y dureza. Los que infringían las reglas, especialmente los soplones, eran castigados de inmediato y sin pensarlo dos veces. Los casos más conocidos son los asesinatos de Jerry Papa, que cometió 2 asesinatos no autorizados de miembros de otra familia, y Nat Maselli, que colaboraba en secreto con las autoridades. Pero el acontecimiento más característico en el que Gigante actuó como defensor de las reglas de la Cosa Nostra fue la venganza contra John Gotti por el asesinato no autorizado de su jefe, Paul Castellano, y la toma de poder en la familia Gambino. Pueden escuchar las razones de tal comportamiento de Gotti en mi video sobre él o sobre su subjefe, Salvatore Gravano. Hoy veremos esos acontecimientos desde una perspectiva diferente. Para Gotti, el asesinato de Castellano fue una cuestión de o tú o yo. Para Gigante, sin embargo, este acto suponía una violación de las reglas que le daban poder. Además, Vincent tenía una buena relación e intereses comerciales comunes con Castellano. Lo último que empujó a Chin a la venganza fue que él y Gotti eran 2 tipos de mafiosos completamente diferentes. Gotti nunca entendió por qué Gigante pasaba la mayor parte de su vida haciéndose pasar por loco, y a Vincent le enfurecía que John se comportara como una superestrella, atrayendo más atención que el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, Chin no atacó de frente, actuó con más astucia, fingiendo creer que Gotti no sabía quién había disparado a Paul. Gigante se mantuvo con su perfil bajo y comenzó a preparar un plan, el cual era volar a Gotti en su coche con su lugarteniente, Frankie De Chicco. Pero el plan no funcionó porque casualmente De Chicco estaba solo en el coche. Luego hubo varios intentos más, pero todos fallaron. John tuvo una suerte increíble. Durante mucho tiempo, Gotti ni siquiera pensó en Chin, ya que lo consideraba un ferviente defensor de las reglas de la Cosa Nostra que prohibían el uso de bombas para llevar a cabo atentados. Sin embargo, en 1987, unos agentes del FBI se presentaron en su casa y le dijeron que se habían enterado de un nuevo atentado contra él gracias a unas escuchas telefónicas, y le insinuaron quién lo estaba preparando. Por si alguien no lo sabe, en Estados Unidos las autoridades están obligadas a informar sobre una amenaza contra la vida de una persona, independientemente de cómo hayan obtenido esa información y de quién sea esa persona. Sin embargo, Gotti no podía desatar una guerra basándose únicamente en las palabras de los agentes, ya que no tenía ninguna prueba. Lo único que podía hacer era intentar que Gigante confesara en una reunión cara a cara. Pero Vincent era un mentiroso tan hábil que Gotti no tenía ninguna posibilidad. Después de este incidente, Chin cambió de táctica. Primero se mantuvo al margen durante un tiempo y luego empezó a atacar, no a Gotti, sino a sus hombres, para confundir al jefe de la familia Gambino. Así fueron asesinados Eddie Lino y Bobby Borriello. También se hizo porque Gigante tenía la intención de poner en el lugar de Gotti a un hombre de la familia Gambino llamado James Failla. Además, era necesario eliminar al entorno de Gotti para que, cuando Failla tomara el mando, nadie se opusiera. Sin embargo, Vincent no pudo llevar a cabo su plan. Las autoridades habían atrapado a Gotti y pronto llegaron al propio Chin,
por lo que quedó fuera del juego político de la mafia. Desde el momento en que Gigante jugó por primera vez la carta de la locura, no dejó de seguir su juego ni un solo día. No era que Chin vivía como una persona normal y, en cuanto se veía amenazado por un proceso judicial, empezaba a fingir que estaba loco. La simulación era frecuente. Cada año supuestamente se sometía a tratamiento en una clínica. Paseaba constantemente por su barrio con su característica bata y sus pantuflas, murmurando algo entre dientes y, a veces, realizando acciones inadecuadas, como defecar en público. Además, lo que más parecía disfrutar era montar espectáculos para las autoridades que de vez en cuando lo vigilaban o iban a su casa con diversos pretextos. Ahí sí, Chin vivía oficialmente con su madre que supuestamente lo cuidaba. Así, en una de esas visitas, agentes del FBI lo encontraron desnudo bajo la ducha con el agua corriendo, de la que se protegía con un paraguas. En la calle, cuando Vincent notaba que lo seguían, podía ponerse a hablar con los árboles o con los parquímetros o incluso arrodillarse y empezar a rezar. Sin embargo, a veces no se daba cuenta a tiempo que lo estaban vigilando, lo que a menudo daba lugar a situaciones divertidas. Como un día que empezó a gritarle a un vecino que bloqueaba el coche de Chin y a tocarle bocina. Pero en cuanto vio a los agentes que lo observaban, bajó el tono inmediatamente y volvió a convertirse en un loco medio encorvado, a pesar que unos segundos antes era un hombre sano y agresivo. En otra ocasión, él y la persona que lo acompañaba se vieron obligados a cruzar la calle en medio de un denso tráfico. Cruzaron rápidamente al otro lado de la calle como si fueran jugadores de fútbol americano esquivando a sus oponentes. Y una vez en la acera volvió a convertirse en un hombre psicótico que apenas podía caminar. Pero todo esto fueron más bien errores puntuales que no afectaron en absoluto en el conjunto de la actuación. No fueron fracasos catastróficos. Gigante realmente jugaba muy bien la carta del psicópata. Es más, se aseguraba de que nadie dentro de la mafia revelara el secreto. Así que prohibió que se usara su nombre en las conversaciones. Para referirse a él, tenían que tocarse la barbilla. Esto era tan serio que, si Vincent se enteraba que habían dicho su nombre, le enviaba un mensaje a esa persona. Si aparecía una grabación con el nombre de Gigante en ella, estaba muerto. Además, Chin impedía que otros mafiosos intentaran hacerse pasar por locos. Probablemente la lógica aquí era que, si había demasiados locos alrededor, las autoridades se lo tomarían más en serio. En este sentido llegó incluso a darse el caso de que otro gángster salió corriendo de noche en bata para encontrarse con su novia y al día siguiente recibió una llamada del agente de Gigante con advertencia para que no volviera a hacerlo. Sin embargo, por mucho que intentara jugar a la perfección la carta del loco y, al mismo tiempo, dirigir una familia mafiosa, era imposible no cometer errores, y no solo como los que he descrito anteriormente. Cada error convencía a las autoridades de continuar persiguiendo a Gigante. Todo comenzó con la sospecha de que Chin los estaba engañando. El FBI no tenía pruebas directas, pero había rumores que necesitaban ser verificados. Por eso, cuando en la década de 1980 comenzaron operaciones masivas contra la mafia, Gigante también quedó bajo la mira. Lo pusieron bajo vigilancia, lo que solo confirmó la teoría de la farsa. Me refiero a esos pequeños deslizamientos que mencioné anteriormente y otros similares. Luego, los agentes descubrieron que Vincent tenía, de hecho, 2 familias. Vivía alternativamente con una y con otra. Y como Chin no sabía que estaban vigilando ambas casas, los agentes pudieron ver a través de la ventana del apartamento lo normal que era en realidad Vincent. No había ningún trastorno mental. Y desde luego no del tipo que había mostrado a los psiquiatras.
Era un hombre común que pasaba el tiempo con su esposa e hijos. Ni siquiera llevaba su bata habitual. Esto confirmó definitivamente a las autoridades que Gigante los estaba engañando sin piedad. Sin embargo, ahora tenían que demostrarlo. La mera evidencia que se comportaba de forma adecuada con su familia no era suficiente. Primero, el FBI intentó infiltrarse en el círculo íntimo de personas de confianza de Gigante, a través de las cuales él llevaba la mayoría de sus negocios, para obtener de ellos la confirmación de la normalidad de Chin. Sin embargo, ninguno del cuarteto formado por Venero Magnano, Dominique Cirillo, Dominique Canterino y Bobby Manna dijo una palabra. Luego las autoridades intervinieron los teléfonos de Gigante, pero él o bien no decía nada que pudiera delatar su farsa o demostrar su implicación en actividades delictivas, o bien silbaba por el auricular. Como descubrieron más tarde los agentes, se trataba de un código especial, pero nunca lograron descifrarlo. La instalación de micrófonos ocultos en el club social de Chin, llamado Triángulo, tampoco tuvo éxito. Todas estas acciones de las autoridades se llevaron a cabo en paralelo con una serie de otras investigaciones que condujeron al juicio conocido extraoficialmente como el caso de la Comisión, en el que fueron condenados los jefes de las familias mafiosas de Nueva York. En lugar de Gigante, fue Anthony Salerno quien acabó en la cárcel en 1986. Para entonces, las autoridades aún no habían obtenido pruebas suficientes de que Chin estuviera en sus cabales y dirigiendo a la familia, pero siguieron insistiendo. El caso de la comisión se construyó en gran medida sobre numerosas grabaciones de conversaciones entre los jefes de otras familias y el nombre de Chin aparecía repetidamente en ellas. Sin embargo, esto no supuso el principio del fin. Durante unos 2 años, Vincent permaneció en las sombras, hasta que habló un hombre llamado Vincent Cáfaro, que en su momento estuvo cerca de Salerno. Compareció ante un comité del Senado, como lo habían hecho Balaki alguna vez, y contó todo lo que sabía sobre el funcionamiento de la mafia de Nueva York y en particular de la familia Genovese. Cáfaro señaló a Gigante como el jefe de esta familia, quien, según él, nunca había sufrido ningún trastorno mental, y todo aquello no era más que una farsa para escapar de la persecución de las autoridades. Luego de Cáfaro, Peter Sabino, responsable de la estafa de las ventanas de la familia, también se pasó para el lado de las autoridades. Sabino llevó un micrófono varios meses y grabó todas las conversaciones de sus antiguos compañeros que sirvieron de base para el proceso penal en el que también figuraba Gigante. En mayo de 1990, compareció por primera vez ante el tribunal por este caso, vestido con su uniforme de lunático, lo que solo podía significar una cosa. Incluso con esas pruebas, incluso con la denuncia de Cáfaro tiempo antes, Chin volvía a jugar la carta de la enfermedad mental. Esta vez las autoridades le asignaron un examen con 4 psiquiatras. Duró 9 meses, ocupó un total de 30 horas y ¿adivinen a qué condujo? Sí, una vez más fue declarado no apto para ser juzgado debido a graves trastornos mentales. Y tal vez, tras esta victoria, Gigante podría haber pasado a la historia como el hombre que engañó a la ley fingiendo estar loco. Sin embargo, el número de desertores que podía confirmar que en realidad estaba cuerdo aumentaba cada año, lo que permitía a las autoridades volver a retomar el caso de Chin en nuevos intentos para incriminarlo. La siguiente acusación le llegó a Vincent en 1993. Esta vez, además de las acusaciones por el fraude de las ventanas, se añadieron conspiraciones con el objetivo de asesinar a Caponigro y a Papa, el intento de organizar el asesinato de Sabino, así como los actos cometidos durante la venganza contra Gotti.
Además, se añadieron acusaciones de extorsión y estafas relacionadas con los sindicatos. Las autoridades se enteraron de todo esto gracias a los recientes desertores, Alphonse d'Arco, Phil Leonetti y Salvatore Gravano. Estos mismos delatores fueron el clavo en el ataúd de muchos años de actuación. Sus testimonios convencieron al juez de que Gigante simulaba estar enfermo, tras lo cual los psiquiatras que habían examinado a Vincent admitieron que podían haberse equivocado y que el acusado podía continuar en el juicio. Sin embargo, durante todo el proceso, Gigante siguió fingiendo estar loco, lo que por primera vez no le sirvió de nada. En 1997 fue condenado a 12 años de prisión. Fue declarado culpable de extorsión y de participar en 2 asesinatos. Cuando ingresó a prisión tenía casi 70 años, pero seguía dirigiendo a la familia desde detrás de las rejas. Tampoco dejó de fingir. De vez en cuando montaba espectáculos con visiones y voces en su cabeza. Luego decía que estaba bien y volvía a montar otro espectáculo. Todo esto duró hasta 2003, cuando se llevó a los tribunales un caso de asociación ilícita y obstrucción a la justicia. Vincent fue acusado de haber engañado a las autoridades durante muchos años fingiendo estar enfermo, así como de seguir dirigiendo a la familia dando órdenes a través de su hijo Andrew. En esta ocasión, la fiscalía tenía pruebas sólidas de la asociación ilícita y su actuación era prácticamente irrefutable. En cuanto al segundo caso, su hijo pudo haber enfrentado una pena considerable como cómplice, así que Vincent decidió declararse culpable a cambio de que se retiraran los cargos contra todos los demás implicados en la acusación. El 7 de abril de 2003, en una sala del tribunal abarrotada, Chin confesó que había estado engañando a las autoridades todo este tiempo, por lo que recibió 3 años adicionales de prisión. Su hijo fue condenado a 2 años de prisión y a una multa de $2,5 millones por asociación ilícita y extorsión. Al regresar a la cárcel, Gigante fue trasladado al Centro Médico para Reclusos Federales de Springfield. Aunque se había librado de su enfermedad mental, su salud física no acompañaba al jefe mafioso, que tenía más de 70 años. Sufría insuficiencia cardíaca y renal. Chin vivió solo 2 años más y en 2005 dejó este mundo en una cama de prisión.